por la lección número 5 de esta unidad que estamos estudiando de las diversas visiones del profeta Daniel. Hoy, al principio, ahora va a ser un poquito diferente porque quiero hablar un poquito del periodo intertestamentario para poder entender la visión, que cómo se cumplió y cómo es un tipo de lo que se va a cumplir también en un futuro. ¿Okay? Así que vamos a hablar un poquito de ese periodo intertestamentario que muchas veces conocemos, muchas veces se refieren a ello como los 400 años de silencio. A pesar de que eran 400 años de silencio profético, hubo mucha actividad, y vamos a ver cómo en medio de cuando regresaron los cautivos y después sufrieron lo que sufrieron, vemos cómo recobraron todo su territorio, hasta pudieron establecer su reinado, y eso es lo que vamos a examinar un poquito hoy durante ese periodo de 400 años. Pero hoy, al principio, ahora un poquito lento, solamente quiero relatar algunas cosas, narrar unas cosas, algunos apuntes que tengo para entonces entender esa parte del periodo. Vemos entonces las visiones de este capítulo 8 que vamos a estudiar hoy. Solo se enfocan en los eventos inmediatamente que van a afectar a los judíos cuando regresaran. Si estos eventos ocurrieron y son tipos lo que van a ocurrir, porque siempre van a ocurrir a través de los tiempos, donde va en un tiempo a otro siempre hay una persecución del pueblo de Dios, y siempre hay un líder que se levanta que entonces dedica su persecución, su antagonismo hacia el pueblo de Dios. Y vamos a examinar cómo esta visión específicamente prepara al pueblo cuando regresen otra vez, que se cree que no todo va a ser color de rosa. Y vemos que aunque regresaron, como hablé la semana pasada, que se levantó Sanbalat y un montón que oponiendo la construcción del altar y del templo, oponiendo la construcción de la ciudad, de los muros, etc. Así que esta visión fue dada específicamente para que entonces el pueblo judío que regresara se lo llevaran con ellos y supieran que eventualmente vendrá un periodo que van a experimentar en la propia tierra que han de regresar persecución. Así que vimos en la visión anterior donde mostraba los múltiples animales que vimos, el león, vimos el oso, vimos el leopardo, etcétera, y vimos una bestia indescriptible. Vemos que anterior fue escrito específicamente, el lenguaje original está escrito en arameo, que fue escrito más para tanto el judío como el caldeo, para que pudieran ver que iba a haber una transición de gobierno, etcétera. Y ahí también se les reveló que hablamos del cuerno pequeño, donde el cuerno pequeño se dedica a perseguir el pueblo de Dios, y fue de gran espanto para él. Esto del 8 en adelante está escrito en hebreo, así que del 8 en adelante, capítulo 8 hasta el final, está escrito en hebreo. O sea, está escrito más para el pueblo judío, para que entonces se lo lleven y lo guarden y lo tengan. Cuestión de lo que vaya a ocurrir, no lo tome por sorpresa. Entonces, y lo que básicamente le relata en su resumen que lo que iba a suceder bajo las monarquías persa y las monarquías griegas. ¿Okay? No se revela nada de la monarquía caldea porque ya está por finalizar el tiempo que se da esta visión. Ya es el tiempo que ya va a cumplir los 70 años que Jeremías profetizó que iban a estar en cautivo, que iban a regresar. Así que por eso ya no se profetizaba, porque ya se profetizó. Ya se profetizó para ver un fin cuando la estatua, ¿se acuerdan? La estatua se profetizó, mismo que también le profetizé la semana pasada, cuando el león entonces es superado por el oso, el oso el leopardo, y al final la bestia indescriptible. Entonces, sí que en hebreo vemos que entonces los cautivos cuando regresen supieran que va a haber persecución, momentos de persecución que iban a sufrir cuando regresaran a la tierra, para que no les fuera por sorpresa. Y hemos venido y vemos que a ellos se les dio la visión para que supieran que no lo tomen por sorpresa cuando surge una persecución. Igual que el Señor nos ha dado también a nosotros, la iglesia, su cuerpo de Cristo, palabra, que también no nos tome por sorpresa cuando un momento a otro se desata una persecución, ya sea en pequeños bolsillos en diferentes áreas, o ya sea en escala mayor, que es lo que referimos al anticristo, que desarrolla una persecución a escala mayor contra toda religión, no solamente el pueblo del Señor, pero contra toda
religión es sobre la religión que el Estado del anticristo apruebe. ¿Okay? Así que entonces continuamos. Los israelitas siempre habían contado con profetas de Dios, aún en Babilonia, porque en Babilonia aún tenían profetas de Dios. Vemos que Jeremías le escribió una carta a los cautivos. Vemos que Ezequiel, Dios le comenzó un ministerio de visiones y profecías estando también en Babilonia. Vemos como también Daniel fue levantado. Así que vemos que Dios no dejó nunca a su pueblo sin una actividad profética. Pero como mencioné, iba a haber un periodo de 400 años que no iba a haber actividad profética. La última actividad profética iba a suceder con Malaquías. Y Malaquías lo último que escribe es que esto está mal y Dios va a bajar aquí con jabón. Yes. Si se acuerdan de Malaquías, Malaquías dice aquí los sacerdotes están mal, el pueblo está mal, va a haber un jabón refinador, ¿verdad? Así que vemos que aún con Malaquías, que fue la última actividad profética que ocurrió durante el periodo que decimos silencio, a pesar que hubo mucha actividad, que es lo que quiero contar, compartir al principio, para que supieran la actividad que hubo, porque mucha gente cuando ve esa actividad de silencio cree que nada pasó, ¿no? Grandes cosas pasaron. Israel recuperó todo su territorio y aún más los límites que Dios le dijo que iban a tener, ellos recuperaron totalmente esos límites, a pesar de que después lo pelearon otra vez con los romanos, pero lo recuperaron. Entonces, como iba a haber una actividad de silencio, vemos que entonces la única actividad profética durante el tiempo entonces que iban a sufrir esa persecución casi 300 años después, iba a ser esta carta, iba a ser este documento que se iban a traer para atrás, escrito en hebreo, para que supieran, mira, va a haber una persecución, para que y tuvieran este rollo escrito en hebreo, se lo llevaran con ellos y entonces les sirviera de actividad profética en medio de su persecución. ¿Okay? Así que a pesar de que no hubo actividad profética en esos tiempos, pero sí se llevaron, por lo menos tenían Malaquías y tenían esta carta de Daniel para que les sirviera de profecía en medio de ese tiempo de persecución. Así que vemos que después de Esdras, como ya mencioné, con Malaquías, toda actividad profética cesa hasta la venida de Juan el Bautista. Pero vemos la visión, a pesar de que hubo ese periodo de silencio profético, pero había mucha actividad, especialmente diferentes monarquías y cambios de monarquía, que voy a tocar un poquito hoy al principio, el cual el territorio todo volvió a caer bajo el dominio judío y todas sus extensiones hasta la llegada de los romanos, que entonces cayeron bajo los romanos. ¿Okay? Ya vimos, hemos venido viendo estos mapas, ya vimos el imperio babilónico. Entonces con el imperio babilónico pasó el Medo-Persa, y vemos los territorios Medo-Persa, y entonces después del Medo-Persa, que entonces vino el próximo imperio, que fue el de Alejandro el Grande, el imperio griego. Si ustedes ven, comenzó, porque era hijo de Felipe de Macedonia, rey de Macedonia, comenzaron sus conquistas, esto es lo que sigue esa fecha, comenzaron sus conquistas, baja por Asia Menor, baja hasta Egipto, después sube, y cuando sube entonces comienza a atacar o invadir el imperio medo-persa, específicamente el imperio persa, la parte persa Babilonia, y ahí continúa hasta como ven la India, y comienza a empujar hacia allá. Okay. Por razón que comparto eso, que va a ver la visión que Dios le había dado, que el carnero iba y venía de poniente, venía del este y del sur, y por eso que viene desde el sur, porque primero invadió Egipto, conquistó Egipto, después subió e invadió entonces a Siria y conquistó al imperio medo-persa, y ahí continúa marchando hacia, y todo eso hizo en 6 años, conquistó todo esto en 6 años, ¿okay? En 6 añitos. Por eso que siempre se revela como el leopardo, que tiene 4 cabezas y tiene alas, porque como vuela es rapidito. Entonces, quiero tocar un poquito de esta historia en cuanto a un personaje que entonces cuando él muere, inesperado, se cree que fue envenenado. Él muere joven, aproximadamente 32, 33 años, y muere joven,
y entonces su imperio fue dejado a sus, eventualmente, si ve algunos mapas, aquí hay unos que otros que están luchando, pero eventualmente quedaron 4 generales, 4 territorios. Okay. Y lo que nos concierne hoy en inglés se llama el imperio Seleucid y aquí el imperio de los Ptolemies. Vemos, aquí lo ven como quedó, pero vemos que siempre el Seleucida siempre quiso invadir y tomar el territorio de Jerusalén y hasta de Egipto, ¿okay? Lo cual lo conquistaron, y eso es lo que voy a entrar ahora, porque quiero darle un personaje descendiente del imperio Seleucida, que es Antíoco Epífanes. ¿Y por qué los toco? Porque Antíoco Epífanes, del imperio, que entonces el imperio Seleucida, que invadió Jerusalén y que tomó de los Ptolemies el territorio, ese que va a causar la persecución, que por lo menos tipifica la persecución del pueblo de Dios, que ese que va a causar, que lo cual ya Dios le está advirtiendo de este cuerno pequeño, de este cuerno que va a perseguir la iglesia aún en su propia tierra, aún en su propio territorio, a regresar. ¿Okay? ¿Están conmigo? Sí. Ok, quiero hablar solamente de Antíoco Epífanes y entramos a la clase. Antíoco Epífanes es el 4, porque Antíoco Epífanes el 3 era su padre, y él fue que terminó conquistando, porque este territorio era territorio que se le había dado al capitán el capitán sobre Egipto, y él invade y toma ese territorio su papá. Entonces, Antíoco Epífanes era rey de Siria del año 175 a 164. Era hijo de Antíoco el Grande, ese fue que invadió. Vemos que después del asesinato de su hermano Seleucus, él tomó el trono usurpándole a su sobrino Demetrio. Ese fue Antíoco Epífanes. ¿Okay? Vemos que los seleucidas intentaron varias formas de tomar posesión de la Palestina y por fin lo lograron y tomaron Egipto por Antíoco el tercero en el año 198. ¿Okay? Ya estamos viendo estos eventos. Su papá por fin invade, toma el territorio y llega hasta Egipto. Okay. Entonces, fue por culpa misma de los judíos que permitieron intervención de Antíoco Epífanes en sus asuntos domésticos. Entre los judíos habían desarrollado 2 facciones, como siempre, ¿okay? 2 facciones. Habían 2 facciones que se conoce como la casa de Onías, que era el pre-egipcio, y la casa de Tobías, que era prosirio. Vemos que aún dentro del pueblo de Dios habían facciones, cuando la única facción que ve es pro Dios, pro Jehová, pro santidad, pro puridad. O sea, en vez de esa es la facción que entonces vemos como se comienza a mezclar la gimnasia con la magnesia. Se comienza entonces, en vez de alinearse y mantenerse de Dios con Dios, comienza una pro-egipcia, ¿verdad? Porque recuérdese que llega a Jerusalén, entonces estaban originalmente bajo el dominio de los Ptolemies del sur, Egipto. Y entonces ellos llegan y invaden. Entonces en Jerusalén hay unos que están a favor de pro-Egipto y otros que están a favor de pro-Siria. Comienza, ya están viendo por qué entonces sucedió, por ahí vamos. Pero eso fue por culpa de ellos mismos que permitió que Antíoco Epífanes entonces se inmiscuyara en sus asuntos. Entonces, Antíoco Epífanes entonces reemplazó el sumo sacerdote judío con el hermano de Onías, que era Jasón o Jason. Así que vemos, ya empezaron los problemas porque el sumo sacerdote se supone que descendiera de Aarón. Y eso no es que, mira, un kitipón, y no, eso no es así, pero vemos que ya empezaron, Antíoco comenzó a poner los de la casa, como mencioné, la casa de Onías, y puso a Jason en la posición del sumo sacerdote, lo cual eso no es para estar seleccionando y alguien poniendo. Entonces Jason, que era un helenizador, que yo que voy a hablar ahora, por el helenizador, eso causó grandes problemas, era la persona que estaba promoviendo la cultura griega. Una de las cosas que hizo Alejandro es que trajo la cultura griega a través de todo este imperio. Entonces Jason era bien favorable, predispuesto a la cultura griega. Pero muchas cosas de la cultura griega chocan con lo que Dios quiere ver en los hijos y las hijas de Dios, igual que muchas cosas en nuestra cultura chocan con lo que Dios quiere ver en sus hijos y sus hijas. Y él siendo sumo sacerdote,
Pues como va la cabeza, así va el pueblo. Pues entonces el sumo sacerdote, pues si está pro-helenizador, pro cultura griega, pues tú lo vas a decir, bueno, si esta persona supuestamente está cerca de Dios y está haciendo estas cosas, pues no olvídate, pues, que como no nosotros también. Entonces, después de ahí, entonces cuando comenzó entonces a convertir a Jerusalén en una ciudad griega, vimos que hizo un gimnasio y una pista de carrera y hasta permitió a los jóvenes ejercitarse el estilo griego, que era desnudo. Ajá. Con permiso. Sí. Jason fue el que convirtió comenzó fue asignado como sumo sacerdote, sí, y comenzó a hacer el gimnasio al lado, prácticamente al lado del templo, y pista de carrera prácticamente al lado del templo también. Permitió que los jóvenes entonces practicaran a los griegos, que era desnudo. O sea que los griegos siempre ese era el estilo de ellos. A los varones, a los desnudos. Y hasta que entonces y permitía, Jason también permitía que los sacerdotes atendieran estos eventos, tanto las carreras, tanto las celebraciones, etc., y la desnudez que envolvía, o sea, desde los ejercicios. Y entonces, y comencé entonces no solamente eso, atendía el teatro griego, que también envolvía cierta desnudez, la vestimenta griega y hasta cirugía para disimular la circuncisión, porque los varones al octavo día eran circuncidados. Y entonces si van a participar en esto desnudo, entonces todo el mundo descubría su circuncisión y algunos hasta se operaban para tratar de disimularlo, para acomodarse. Ya estás viendo estas palabras, acomodarse a la cultura que lo estaba rodeando, o por lo menos las culturas que un judío puesto por Antíoco estaba empujando. Okay. Y hasta algunos cambiar su nombre judío por nombres griegos. Okay. Así que ya estamos viendo un poquito el ambiente, todo esto por ello. Entonces, Antíoco, antes de ir a la batalla de Egipto, entonces vemos que este sumo sacerdote Jason, que era pro-egipcia, ¿okay? Era pro-egipcia. Vemos que entonces antes de ir a batallar a Egipto, puso a un individuo que en inglés se llama Menelaos, otro judío helenizador, por sacerdote. ¿Okay? Entonces, por la razón que lo puso, porque Menelaos le prometió cobrar más impuestos a los habitantes de Jerusalén. Menelaos no descendía de Aarón, así que se estaba vendiendo el sacerdocio por el comprador más alto. Okay. Entonces, ¿cómo se llama? Menelaos se llamaba. Menelaos, que básicamente medio tuvimos que sacar más chavo porque eran más impuestos, ya por el problema. Como sacerdote. Sí, como sumo sacerdote. Pues mira, pues tú eres mi sumo sacerdote ahora. Eso era una subasta. Era una subasta, exacto. Y pusieron a Menelaos por encima de Jason, que eran otros, los dos son helenizadores, todos están pro cultura griega y empujando la cultura griega. Hay una razón que estoy tomando mi tiempo ahora, porque van a ver en la visión exactamente qué es lo que significa todo esto, para entonces aprovechar el tiempo más. Entonces, entonces vamos que falló en anexar a Egipto porque Roma no quería que su fuente de grano, porque después de Roma, desaparece aquí, no aparece aquí, pero Roma, su fuente de grano venía de Egipto. ¿Okay? Y lo otro, entonces envolvía una expansión de su territorio también, y Roma no estaba de acuerdo con ninguna de las dos. Así que no iba a permitir que Antíoco viniera y tomara control de su control de grano, manipulando entonces la demanda en cuanto con Roma. Y entonces Roma envía un envío de parte del senador romano y dibujaron un círculo alrededor de él. Le dijeron, no vas a salir del círculo de que tú prometas que te retires de Egipto. Lo cual hizo, porque él había estado ya 12 años como rehén en Roma y aprendió a respetar el poderío romano. Así que regresó humillado y con coraje. Así que regresó, olvídate, agua para chocolate. Y ahí fue que se desató toda la persecución y se desquitó con los judíos que estaban en Jerusalén y en el país, ¿okay? Toda la región de Judea. Entonces, Jason, abuela Jason lo habían reemplazado, esto es de novela. Entonces, escuchó un rumor que Antíoco había muerto en Egipto.
y entonces pues regresó a Jerusalén y tomó control de la ciudad de Menelaos, ¿okay? Y entonces, pero cuando regresó a Antíoco, pero con furia, ya está con furia, interpretó el movimiento de Jason como una rebelión de parte de él y envió soldados para castigar a los rebeldes y volver a colocar a Menelaos en el poder. Los soldados regresaron y saquearon todo el templo y mataron a muchos judíos. 2 años después envió su general Apolonius con un ejército de 22,000 a recolectar impuestos, a prohibir el judaísmo y a enforzar el paganismo. Ahí entonces comenzó la persecución en grande cuando se prohíbe. Era una ofensa capital practicar circuncisión, observar el sábado, celebrar fiestas judías y poseer el Torá y todos los rollos judíos que ellos tenían de las escrituras, etc. Así que vemos que los sacrificios paganos eran obligatorios y participar en sus paradas en honor a Dionisio, o como conoce Bacchus, el dios del reino griego. Pastor, sí. Usted va bien rápido. Muy rápido, ok. Era una ofensa. ¿Era una qué? Era una ofensa capital. Estoy hablando capital. Tú hablas de esto practicar circuncisión, especialmente circuncidar los niños, por lo menos entre los judíos. Observar el sábado, no podían reunirse en el día del día de reposo. Celebrar las fiestas judías, sea la Pascua, sea la Pascua. Sí, era una ofensa capital practicar circuncisión y algo del sábado, la segunda. Reunirse a adorar el sábado, que hacían los judíos, todo lo que afectara a los judíos. Era las festivales de los judíos, lo cual era la Pascua, lo cual era Pentecostés. Ok, so ese día era qué? No, todo lo que prohibió practicar toda la fiesta judía, todo lo que está en lo que Moisés había prescrito de parte del Señor, lo que fue día de expiación. Obviamente no puede ser día de expiación porque el templo tampoco, vamos a ver ya mismo, así que no día de expiación, no Pascua, no Pentecostés, no tabernáculo, no nada. Sí, o sea, sí, toda la fiesta prohibida por pena capital. Los sacrificios paganos eran obligatorios, así que cuando ellos dedicaban un sacrificio pagano al dios de ellos griego, tenían que ir a participar, ¿okay? Y también tenían que participar en las paradas en honor a su dios. Los sacrificios paganos eran obligatorios. Tenían que participar. En el templo había sido totalmente desagrado. El templo no lo destruyó, pero en el templo puso una estatua no solamente de él, una estatua de su dios griego. En el altar de bronce comenzó a sacrificar todos los animales que Dios dijo que no se sacrificaran, cerdo, lo que fuese, especialmente cerdo, dentro del altar de bronce. ¿Okay? Y ya habían saqueado totalmente el templo, así que estamos viendo el cuerno, ese cuernito, estamos viendo, por eso tenemos que ver esta historia y por qué Dios le da la visión del carnero, etcétera, especialmente el macho cabrío, para que el pueblo supiera que va a haber un tiempo en que va a haber una persecución en su propia tierra, una tierra extraña, pero en su propia tierra. Animales, como ya vimos, fueron sacrificados en el altar, lo cual no estaban de acuerdo con la ley, y hasta la prostitución religiosa fue practicada dentro del templo. ¿Y qué es una prostitución religiosa? Pues básicamente igual que en Corintio, más de, bueno, imagínate, descendencia griega. Lo que le daban a Afrodita. Exacto, Okay. Donde habían prostitutas y prostitutos, habían varones y habían hembras, tanto para los hembras y los caballeros también. Todo eso, donde parte de su adoración era la relación íntima, que prácticamente en cierta forma era un tipo de magia simpatética, donde supuestamente ellos creían si los seres humanos lo hacen, entonces viene más de lo que se conoce como la religión de la fertilidad. Sí. Exacto, donde ellos al practicar la actividad íntima, ellos creían que entonces forzaban a los dioses en control de la fertilidad. Entonces parece que les gustaría
para ellos va a la acera, parece que les gusta ver otra gente teniendo relaciones, entonces se provocaban, ellos tenían, y su relación entonces producía fertilidad. Eso era el pensamiento. Pero en la iglesia de Corinto no era así. No, era diferente. Era diferente. Pero es el mismo principio, donde entonces provocaba supuestamente en su intimidad, pues provocaba también al Dios, que eso es lo que acuerda, aparte de un altar, es ofrecer lo que ese Dios espera, aceptable a un Dios. Igual que en el altar, en un altar, el concepto de altar es ofrecer algo que te agrada al Dios que tú le estás. Y obviamente si es Afrodita, o si es un Dios del amor, o tiene amor envuelto, pues entonces lo que quiere es que amor. Aunque eso no es amor a pisar, pero ¿por qué? Y ella era una diosa, no era un dios, como Sí. tal. Porque esa es la misma diosa de los huevos. Sí, La diosa de los huevos que celebran en Easter. correcto. Que es la diosa de la fertilidad. Y entonces no es diferente, porque acuérdate, estamos hablando que esto fue el legado de Alejandro el Grande, que trajo toda esa cultura con él. Y cuando hablamos, por eso es que es bueno saberlo, porque cuando la iglesia de Corinto, donde habían grandes prostitución relacionada con la religión, eso ya viene porque es parte de la generalización. Entonces, pero ocurre algo. Entonces, Matías, judío, y aquí vamos a la parte que quiero llegar antes de... No estoy tomando mi tiempo, pero vamos a arrancar. Una vez que arrancamos como dice el Fá. Matías se reveló que era un sacerdote judío en Modín. ¿Okay? Estando en... Si tengo... No sé si tengo... Voy a chequear. Ok. Aquí está Modín, aquí está Jericó, aquí está Jerusalén. Y él era un sacerdote judío, Matías. Entonces... Modín. Sí, donde está aquí. Modín. Okay. Modín, aquí. Okay. Modín. Vemos que si lo ves aquí está Jerusalén, más o menos Jericó, vamos que está un poquito al noroeste de Jerusalén. Entonces Matías es un sacerdote judío y llegó un representante que vino a obligarlo a que sacrificara al dios pagano, lo cual él dijo que no y destruyó el altar y mató al representante y se fue a la montaña con sus 5 hijos. Y así empezó lo que se conoce como la rebelión macabea. Si usted tiene una Biblia católica, contiene unos libros que son deutocanónicos. Y en ellos vas a encontrar un libro de Primero de Macabeo y Segundo de Macabeo. Entonces ahí vas a encontrar mucha de la historia de lo que ocurrió en esa rebelión. Ahí comenzó la rebelión en Modín. A todo hagan un examen al final de la clase, no mentira, de todo lo que he dicho, no. Modín, entonces, Yo saco A. Sí. Entonces, así empezó con sus 5 hijos la rebelión macabea en el año 1167. Se llaman los Hasmonianos, porque el great grandfather, no el abuelo, pero el bisabuelo, Sí. el bisabuelo se llamaba Hasmón. Y se llama Macabea porque Macabea significa martillo, y así era que se referían a los hijos de él, especialmente a Judas Macabeo, Judas el martillo. Entonces vemos que Judas, entonces me regresa para que entonces vean todo lo que ocurrió, porque es para que lo entiendan. Entonces Matías tiene sus 5 nenes, ¿okay? Entonces Judas comienza a dirigir la rebelión en contra de todo lo que está ocurriendo en contra de los griegos. Entonces Judas, después que él fallece, Jonathan, su hermano, toma el liderato. ¿Okay? Así que entonces vemos que Judas fallece, entonces Jonathan toma el liderato, y no solamente con el liderato, también toma el sacerdocio, sumo sacerdocio. Vemos que esto es un kitipón. ¿Okay? Todo esto está ocurriendo en lo que decimos periodo de los 400 años, ¿okay? Toda esta actividad. Y después que Jonathan, su hermano, muere, entonces Simón, el otro hermano, Simón Macabeo, se hace, y bajo el liderato de Simón el Macabeo, o Simón Macabeo, bajo su liderato, entonces se establece la dinastía hasmoniana, porque entonces él, bajo su liderato, es que por fin se expulsa
la presencia ¿Cómo se llama el liderato? hasmoniana, la casa hasmoniana en honor al bisabuelo que era Hasmón, se llamaba su nombre. Me acuerdo siempre de jamón. Sí, ahora mira esto, para que pueda ver, y por eso que tomo mi tiempo, y entonces la clase va a ir un poquito más rápido porque tomé mi tiempo con esto. Vemos que entonces bajo Simón, entonces tiene los 3 hijos de él, pero John, entonces por eso se conoce como el reinado judío, porque aquí, entonces tiene los 3, John Hyrcanus, vemos que entonces él es el próximo rey del territorio de la dinastía que está en Judea. Después le siguió Alexander de sus 5 hijos. Después le siguió Aristóbulo, como ven ahí, y después Alexander, y después Mariam. Y Mariam entonces se casó con Herodes en el año 37 a.C. Y ahí termina. Así que de aquí a aquí, entonces, unos 300 años después, comienza los judíos su rebelión, y eventualmente bajo Simón obtiene todo su territorio hasta Mariam. Y en Mariam entonces se casó con Herodes, y ahí terminó con la presencia de Herodes. Vino el dominio también romana, y ahí terminó. Así que vamos a ver unas cositas. Entonces, pues entonces, bajo el reinado hasmoniano, o bajo, como dice aquí, la expansión de Jonatán, vemos que Jonatán fue el primero, después su hermano, después eventualmente Simón expandió un poco más, después Hyrcanus, como vimos, expandió un poco más, y así siguieron las expansiones bajo sus hijos, hasta que eventualmente desde Berseba hasta Dan, ellos recobraron todo el territorio que habían perdido a consecuencia de los asirios, a consecuencia de los babilónicos. Y eventualmente después vino los romanos y otra vez. Pero una de las cosas, y otra cosa que quiero llamar la atención, que Mariam bajo ella fue que se estableció lo que se conoce como el Sanedrín. Porque no voy a entrar en la historia, pero los sumos sacerdotes, eso era un tirijada. Acuérdate, como ya vieron, el sumo sacerdote estaba juntado también como el rey político. Era rey sumo sacerdote. Y entonces habían facciones. Hay facciones. Porque entonces está la facción que de ahí se desarrolló, la facción farisea. Dijeron, no, eso, o sea, que están observando la ley, etc. Y siempre había facciones, como ya usted sabe, más liberales, más de... Entonces, Mariam lo que dijo fue, tú sabes que yo no quiero saber de religión. Aquí lo vamos a separar y vamos a hacer lo que somos el Sanedrín, donde ahí hay gente que cree en la resurrección, como gente que no cree en la resurrección, como están los fariseos, como están los saduceos, están todos los seos, están todos ahí. Allá bregan ustedes con religión, con los judíos, que nosotros entonces lo quedamos bregando con la parte política. Y ahí fue que entonces ya lo dividió. Porque con Simón se juntó todo, y después se separó con Mariam, cuando ella estableció lo que se conoce como el Sanedrín. Ella era una reina. Ella era una reina. La esposa No, era de como... Herodes, la que se casó con Herodes. Sí. Herodes el malo, Sí. Herodes, que mandó Y por matar a eso que en Jesús. el Sanedrín había los saduceos que no creen en la resurrección. Por eso en el Sanedrín también habían que creían en la resurrección. Hermano, permiso, déjame contestar esa pregunta. Ella era más mala que Herodes, Sí. porque ella fue la que lo inculcó a él Lo que lo hicieron. a que mandaran a matar a Jesús. Ujú. Y ella fue también la que le pidió a él la cabeza de Juan el Bautista. Por lo menos, acuérdate, este era Herodes, exacto, este era Herodes el Grande. Acuérdate, esto es otro asunto, no confundan los Herodes. Ese no es el Herodes que mandó a Jesús. No, este es Herodes que mandó a montar los nenes. Ese es el grande, ok. Que mandó Entonces, matar, después sí. viene el otro. Sí, este fue que Ok. mandó, que dijo Jesús, pues mira, ¿cuándo fue? De 2 años para abajo, pero Pero está ese viendo. no fue el mismo que mandó a matar a No, Jesús. son dos diferentes. Entonces, por eso que se dice que Mariam es tan mala como el gas, porque cómo es posible que tu marido va a decir, no sabe qué, yo voy a matar todos los niños de 2 años, y ella, tú sabes, Estaban buscando Pero para Mariam. ella Mariam.
Marian, Cuando, pues entonces eso fue cuando María estaba embarazada todavía de Jesús, que él mandó a matar los niños. Correcto, es pero no, Ya había nacido no Juan Jesús. el Bautista. No, no había nacido. Exacto, Juan el Jesús no había Bautista. nacido Sí, todavía. sí. Pero no Juan el Bautista. ¿Verdad? Eso, Juan no- el Señor no, Jesús no había nacido. no había nacido. Para Ya. Juan el Bautista es otro Herodes, no es el grande. Es Este es el el grande. otro, exacto. Este fue que reconstruyó el templo, que hizo hizo un montón de cosas, pero es que fue que cuando vieron el templo dijeron, ah, mira qué mármol, qué lindo. Ese fue Herodes, que lo hizo. El gran Herodes, como El el que gran está Herodes. en el Exacto. parque. Pero entonces, por eso que se separó la religión, cuando se juntó la religión y el liderato, se juntó, ella lo separó porque ella quiere más discusiones con esto, que están mezclando que si se monta un sumo sacerdote, el otro no, y por eso en el Sanedrín, como te dije, había uno que creía en la resurrección, otro que no creía en nada. Entonces, ¿cuál es el nombre de la esposa del otro que mandó a matar a Jesús y pidió después la cabeza de... A mí, ahora mismo se me... Hay uno que yo Sí. sé que la esposa lo inculpó Sí. a que le trajera la cabeza de Juan el Bautista. Sí, porque ella no me preparé para toda esa parte, pero era porque Juan el Bautista, él estaba ilegítimamente casado con ella. Y Juan el Bautista le estaba llamando la atención de que estaban en pecado, Y cuando entonces ella le manda a la hija que baile, y cuando Herodes la dice, hija, sí. cuando dice, mira, Se enamoró de ella. se enamoró, dijo, mira, pídele la cabeza de Juan el Ok. Bautista. Y ahí censuró y cayó la censura de Juan el Bautista sobre ellos por la manera que se habían casado, que era ilegítimo. ¿Ok? Ya. Así que ya ese es otro periodo. Pero sí, todo esto ocurrió en los 400, todos estos 400 Exacto. años. Ellos recobraron todo su territorio en los 400 años. Y la única actividad profética que hubo fue en Malaquías antes de todo esto. Sí. Hicieron el cante en 4 años. Y Sí, 400 años. 400 años, todo No esto, fueron ya 4 tú años, ves. 400. Sí, eso es más o menos. Por eso que en la visión ven los vientos del norte sobre el agua y ese tumulto, porque ese fue el tumulto que hubo en esos tiempos. Y en ¿Ok? todos esos años el Señor estuvo en silencio. Vamos a entrar en la palabra, entonces, esta visión. Si Beatriz, capítulo 8 de Daniel, y si Beatriz me puede leer el versículo 1. Ok. En el año tercero del reino del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquello que me había aparecido antes. Ok, se está contando el tiempo. El tiempo era todavía, tuvo esta visión, vino la semana pasada, y ahora tiene esta visión justo todavía antes de la visión de la escritura en la pared. ¿Ok? Esta visión está escrita en arameo, esta visión está escrita en hebreo. ¿Ok? Ya explicamos por qué. Pero es el tiempo que Dios le da. Así que Dios le dio esta visión que le llamó la atención. Ese cuerno es pequeño con gran boca, y entonces le da esta visión expandiendo más, porque esta aplica más específicamente a los judíos por lo que iba a ocurrir cuando regresaran a su tierra. ¿Ok? Así que ya estaban prontos para regresar, y Dios le da la visión esta para que entonces supieran cómo manejar y estuvieran preparados para la persecución que iban a experimentar. Lo que demanda una pregunta: ¿cuántos están preparados para persecución? Esa es buena. No hay nadie preparado. Aún porque ellos recibieron la visión y su interpretación, pero la pregunta no es que si ellos lo recibieron o no y lo experimentaron, es que nosotros Sí, también están como preparados. iglesia hemos recibido la advertencia también, pero no es contando que no reciba la advertencia, es decir, uno está preparado para una persecución. Si uno está preparado que prohíban asistir a las iglesias, si uno está preparado a prohíban públicamente orar, públicamente todo está, públicamente a practicar, excepto lo que el Estado, el gobierno apruebe. ¿Sí? Esa es la pregunta A eliminar Que- la Biblia que- y todo. que por lo menos la visión nos demanda. Pastora, el 2. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Ok, entonces en Susa, donde... uno para arriba. Ok,
mira aquí, Susa. ¿Ves Susa aquí? Él está en Babilonia, pero en la visión, él es transportado, por lo menos él se ve en la visión en Susa, que era la ciudad capital del imperio medo-persa. ¿Okay? Así que en la visión es como en la visión Ezequiel fue transportado al río, en la visión o fue transportado a Jerusalén también para ver las barbaridades que hacían. Pues también él fue transportado a Susa, que es la capital del reino, al lado del río. ¿Okay? Porque todavía Babilonia no ha caído. Babilonia no ha caído y ya Dios le está revelando, lo lleva a Susa, porque ahí que se va a establecer la capital medo-persa una vez que entonces caiga la monarquía caldea. 3. Ana. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, era uno más alto que el otro, y el más alto creció después. Ok, entonces ve el carnero, que básicamente lo que representa es el imperio medo-persa. Dice que nació primero, pero a pesar que nació después, era más alto, que básicamente era se me dio el nombre, no me apunté, que era el rey de Meda, a pesar que el imperio Medo, de hecho el imperio Medo hasta ayudó a los babilónicos a conquistar a Siria, así que el imperio Medo era más antiguo, pero vemos el persa, aunque fue más reciente, tomó control también del imperio Medo, y entre ambos entonces le había delegado por lo menos el reinado al Medo Darío en Babilonia. Por eso representa a Darío y a Ciro, donde Ciro, a pesar de que su imperio era más reciente, era el más dominante eventualmente. ¿Okay? Entonces, ok, era la segunda monarquía, representa la segunda monarquía. Número 4. Al 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escape de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Yeah. Okay. Y eso simplemente está en la visión, está viendo básicamente cómo el imperio medo-persa iba a avanzar en sus conquistas, que no había nadie que podía, que sí fue históricamente, sí fue, y lo vimos en el mapa. Entonces, Beatriz, del 5 al 6. 5 al 6. Sí. Okay. Y mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Ok, así que lo que está describiendo, vimos que dijo que vino del oeste, dice que vio el macho cabrío con cuerno, vino del oeste, que significa y del sur, que fue una vez que entonces capturó o venció a Egipto, entonces dirigió su atención al imperio medo-persa y lo conquistó. ¿Okay? Y eso es lo que ocurrió históricamente, eso es lo que él está profetizando a través, entonces ve exacto, del lado poniente, y decía que estaba sin tocar la tierra. ¿Okay? Porque si tú ves algo así sin tocar la tierra, implica su rapidez, porque él tiene que tocar la tierra, pero implica su rapidez. Normalmente un macho cabrío tiene 2 cuernos, pero este tiene 1, y vamos a ver su significado. Básicamente eran las conquistas de Alejandro el Grande. ¿Okay? Tiene un cuerno, porque los cuernos bíblicamente siempre representan reinados. El único reinador fue Alejandro, porque murió joven, y por razón que está en el aire, la rapidez, porque en 6 años completó toda su conquista. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Por eso que por lo menos aquí hubo 2 reyes y no hubo más sucesor, porque el imperio griego los invadió y los venció. Y entonces solamente tiene un cuerno, porque solamente hubo un rey, que Alejandro el Grande. Cuando él muere se reparte entre los 4 generales los territorios.
Y todo esto pues se lo está preparando, aunque esa no es... Ajá. Perdona, un poquito más para atrás. Ok. ¿Cómo eran los dos cuernos del otro, de este de acá? Los dos cuernos, este significa Ciro y este Sí. Darío. Pues Ciro y Darío. Sí, Darío era medo, Ciro era persa. Thank you. Por eso que entonces él le cedió, Darío era el mayor, tenía 62 años y lo dejó como rey en la ciudad de Babilonia. 7, pastora. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y eso está describiendo la conquista, como vimos en el mapa, de Alejandro el Grande, no solamente sobre Egipto, pero sobre todo el imperio que estaba en ese momento gobernando, que era el imperio medo-persa, y no hubo quien lo levante y no hubo quien lo levantó. Porque ya una vez fue conquistado y no se pudo jamás levantar de nuevo. ¿Okay? El 8, Ana. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ok, y ya saben lo que significa. Que entonces dice que se engrandeció obviamente, y cuando estaba en su punto alto, dice que fue quebrado, y dice que en su lugar salieron 4 cuernos, que son los 4 generales que tomaron control después de sus territorios conquistados. Una de las cosas, dice que empezó a los 20 años cuando comenzó su conquista, y a los 26 años ya había conquistado a Darío y a Ciro, rey de Persia. Dice que aproximadamente a los 32, 33 años, que dice que fue quebrado, ahí fue que murió, se cree que fue envenenado, pero no dejó herederos. Así que a los 20 años comenzó todo, en 6 años, a los 20 años hizo todas esas conquistas. ¿Okay? Y los 4 cuernos eran los 4 Generales. los 4 generales que estaban a cargo de diversas regiones. Pero eso no tanto lo que le interesa a Daniel. Dice, eso lo sé, porque ya cuando le diste la visión a Nabucodonosor, dijiste que iba a haber cabezas de oro, brazos de plata, vientre de bronce y pies de barro mezclado, etcétera, etcétera. Lo que le interesa es el cuerno anterior que persigue a los santos y es permitido vencerle, y ahora esto que realmente le interesa, y por eso lo escribe en hebreo, para que entonces el pueblo se lo lleve durante ese tiempo de silencio profético. Versículo 9. Edwin. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente hacia la tierra gloriosa. Ok, y ese cuerno pequeño dice que creció hacia el sur. Obviamente se refiere a Antíoco Epífanes, que es parte del imperio seleucida, que entonces dirigió su atención hacia Egipto y especialmente hacia la tierra prometida, ¿okay? Que se refiere como gloriosa, porque era sumamente fértil. Se refiere a este Antíoco Epífanes, que es un tipo de anticristo, ¿okay? Un tipo de anticristo, que es un gran perseguidor no solamente del pueblo judío, sino de la iglesia. Y este cuerno pequeño era la razón principal básicamente de la visión, que era preparar al pueblo para una persecución futura. Como ya mencionó ahorita, él invadió el reino de Egipto, el reino de Ptolemy, y entonces se dirigió hacia Israel, esa tierra gloriosa. ¿Sí? Así que la tierra no iba a tener profetas, solamente la carta esta que iban a recibir para estar con ellos. Versículo 10, Ana. Beatriz. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ok, y aquí se refiere al pueblo de Dios como un ejército del cielo. Voy a explicar por qué, por lo menos en la visión. Estamos hablando de simbolismo. Se refiere al ejército del cielo, que es el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no es cualquier pueblo. El pueblo de Dios es un ejército. ¿Okay?
que sigue órdenes de quién, de su rey, de su general, que es Dios, no necesariamente el ser humano. Por eso es que lo pisotea, y por eso se refiere a ese pueblo de Dios como ejército de Dios, porque el pueblo de Dios sí, sobre todas las cosas, sigue las órdenes de Dios, y por eso se refiere al pueblo de Dios como una iglesia militante, una iglesia que igual que un ejército está para desempeñar órdenes, etcétera, y hasta cierta forma, cuando hablamos, no estamos hablando de carne y de sangre, estamos hablando espiritualmente hablando, donde seguimos las órdenes para que no solamente lo físico, lo espiritual, invadir al enemigo de Dios, traer nuestras almas, como eso el apóstol Pablo decía, ármate de toda la armadura espiritual, igual que se arma un soldado, ármate en el espíritu. ¿Para qué? No solamente para resistir, pero entonces con la palabra también llevar y ofensivamente contra las fuerzas del mal que operan en la vida de los seres humanos. Pues por eso que se refiere a la iglesia, y por eso se refiere aquí como el príncipe que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y se refiere entonces a la iglesia o por lo menos al pueblo judío, como un ejército en la tierra, se refiere como ejército del cielo. Y si no cree que te estoy hablando, dice en 2 de Timoteo 1:4, tú pues hijo o hija, esfuérzate en la gracia que es Jesucristo. Lo que has oído de mí, muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también otros. Tú pues sufres penalidades como soldado, como soldada de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 4. Tú, si eres de Cristo, eres un soldado de Cristo. No necesariamente trajera, es del Señor. Y por eso que entonces, cuando los fieles, porque los fieles son, porque esto no es para todo el mundo, esto necesariamente no es un pueblo especial, es un pueblo especial que lleva a cabo las órdenes de Cristo. De otra manera, no hay persecución, porque ¿quién va a perseguir a alguien que sigue sus órdenes? ¿Quién va a perseguir y dice, mira, no te quiero en la iglesia, no va? No te quiero bautizando, no lo hace. No te quiero celebrando ni Pentecostés, ni Pascua, y no lo hace. ¿Qué persecución va a haber ahí? Pues está siguiendo las órdenes, ¿verdad?, del ser humano. Y ahí no hay persecución. Donde hay persecución es cuando entonces conflige a tu general, lo que tu general ordena y lo que el ser humano quiere ordenar. Y cuando conflige, ahí ocurre persecución. Y eso fue lo que ocurrió, tanto el ejemplo de Matías, como vimos, y otros ejemplos. ¿Okay? Por eso que es especial. ¿Quiere agua, pastor? No, está bien, estoy por terminar. Ya. Entonces, habla del ejército y de la estrella, parte del ejército de las estrellas, porque lo primero que se refiere, porque los líderes son los luminares. ¿Okay? Los líderes son los luminares. Los líderes son las personas, especialmente dentro de un pueblo. Los líderes son los primeros que deben brillar con tiempos de oscuridad. Y entonces si quitan, imagínate, por eso mataron a Cristo, porque eran, si mato este luminar que es Cristo, todo lo demás se acaba. Y vemos que no fue así. Lo mismo fue con Antíoco Epífanes, que se dejó a los líderes buscando matarlo, destruirlo, y si los fuerza a ellos a someterse a sus demandas, el resto del pueblo iba a seguir. Y por eso les dio muerte. Y dice aquí que también se engrandeció en parte del ejército de la estrella y las pisoteó. Y las pisoteó. Dice que le permitió pisotearla. Pero tú te preguntarás, y hay varios ejemplos cuando hablamos de pisotear. Una de las cosas, porque estamos hablando de persecución, una de las cosas que dijo el Señor en Mateo 10:32, dijo, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré también delante del Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Gracias. Sí que vemos que el ejército del cielo no es cualquier cosa. El ejército del cielo son aquellas personas que consideran a Jesucristo como su general. Y si los mandamientos del general confligen con cualquier otro mandamiento, ellos le dan la primicia a los mandamientos del general. Si le costara la vida, dice que les cuesta la vida.
pero lo importante es que moramos en fe, en buena relación con nuestro general. De otra manera, como dijo el Señor, los negaré, como me negaron en la tierra, los negaré también en el cielo, lo cual tiene consecuencias. Igual que el no negarle en esta tierra, también tiene consecuencias. Amén. Bueno, entonces, por eso que hay una historia, aquellos algún día, y lo pueden buscar también en la internet, que esta parte de esta persecución que hubo, hay una historia en segunda de Macabeo 7, donde habla, Segunda Macabeo. no, eso no está aquí, eso está en la católica o la internet. Nosotros no tenemos Macabeo. No tenemos deutos canónicos en nuestra Biblia. Ya no estaba como Si que. te está buscando de Macabeo, no. Eso está en la Biblia católica, o te lo puedes buscar en la internet, segundo de Macabeo 7, donde habla la tortura de la madre y sus 7 hijos, donde le obligaron, Macabeo. sí, Segunda de Macabeo. segundo de Macabeo 7, lo pueden buscar después, o la internet también, donde la madre y sus 7 hijos que mató porque querían obligarlos a comer carne de cerdo. Mira esto. Dios mío, y la mamá los mató. No, mataron a los 7 hijos y la mamá al final. Porque querían obligarlos a que comiera carne de cerdo. Mira esto. Y los niños no querían. Y ellos no. Porque la ley dice que aquí, Dios dice que no comemos eso. Y entonces, Porque y la no es que carne- no lo puedas la comer, carne- qué sé yo. La carne de cerdo era una carne Sí. inmunda. Pero en el Levítico era prohibido a los judíos. Y están en Judea. Dicen, no, yo no voy a comer. Pues si no comes, te quito la vida. Yo, pues, haz lo que tú Igual que quieras. los adventistas, ellos no comen Sí. carne de cerdo. Sí que no es cuestión de que, es cuestión de que ahora se vuelve un asunto de testimonio. Y si usted lee la tortura, dice cómo fueron torturados, ese Antíoco Epífanes. Eso es lo que en esta visión lo están tratando de preparar. ¿Ok? Lo están tratando de preparar. Entonces, versículo 12. Ana, ¿quién se quedó? Pastora. Pastora, 12, por favor. Voy a buscarlo. Es que este no tiene los de esos como el de ustedes, tiene tremendo. Sí, el 11. ¿El Digo, 11 o el 12? El 11. El 11. El 11. Ok. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ok, como ya mencioné, dice que agradeció el príncipe del cielo, que básicamente fue perseguidor del pueblo de Dios, que es perseguidor de Dios, porque te persigue a ti, persigue a nuestro, como mencioné la semana pasada, no, la cosa no es contigo, es tu Dios. Así que por eso se refiere a que también perseguía al príncipe del cielo, porque perseguía al pueblo de Dios, así que contra Dios perseguía. Por eso que cuando Jesús confrontó a Pablo en el camino, dice, ¿por qué dar goces contra el aguijón? Porque Pablo, ¿por qué me persigue? Dice, ¿cómo que yo te persigo? Porque estás persiguiendo al pueblo, me estás persiguiendo a mí. Entonces dice que fue quitado continuo sacrificio. Ahí fue que no destruyó el edificio, pero sí quitó, o sea, todo el uso que tenía el templo lo quitó. Especialmente el sacrificio por la mañana del cordero un año sin mancha y el sacrificio por la tarde, que eso ya hemos venido hablando, por la tarde de esos sacrificios, por eso se refiere a ese sacrificio, especialmente ser más especial, porque será por los pecados. Eso era por los pecados, por la mañana y por la tarde, todos los días. Y el lugar fue echado por tierra, porque no lo quemó, no lo destruyó, pero corrompió su uso, donde lo hizo templo de su Dios. ¿Okay? Y puso una estatua tanto de él como de su Dios dentro del templo, y hasta prohibió usar los rollos de las escrituras y que pusiera uno era pena capital. ¿Okay? Eso es lo que estamos hablando de persecución, de que si te encuentran con una Biblia, te costaba la vida. Eso es lo que está, y esto aún hoy todavía, aún hoy. El 12, ¿quién se quedó? Ana. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Tú te preguntas, pero ¿cómo, por qué Dios permitió esto? Por el pecado del pueblo. Dios utilizó a Antíocos
Porque vemos que sucedió después. Ellos recobraron todas sus tierras. Y no solamente todas sus tierras, establecieron su propio reinado, su control sobre su tierra. Pero tú te preguntarás, ¿pero por qué lo permitió? Porque vemos que aquí dice, ya con antemano, es que yo no entiendo. Dios te está diciendo que por tus pecados esto va a suceder, y teniendo la visión, teniendo la profecía, como quiera se cree, vamos a pecar y no va a suceder nada. Y tantas veces. Y entonces ya se lo está diciendo, ¿por qué? Por la prevaricación, que significa bisha, que significa transgresión, rebelión, pecado, pecado del pueblo, tanto público y privado. Y vemos que parte de lo que contribuyó fue la helenización, porque vemos que ellos trajeron su cultura y se la tragaron por galones. En vez de ver, espérate, esta cultura que nos estamos asimilando a tragar tiene algo que ver con la palabra de Dios en nuestra vida, tiene algo que ver con lo que Dios quiere conmigo. Entonces vemos que comenzaron a simplemente tragarse esa cultura, a pesar de un montón de otras cosas más, y asimilarse. Y eso fue, eso no sabemos todo, porque la palabra Bisha no especifica qué pecado, porque qué bueno que porque había de todo, ese es el asunto, que había pecado de todo. Amor, estaban participando también de las paradas, estaban participando también de las prostitutas y prostitutos religiosos del templo, estaban participando de los sacrificios paganos que hacían, ¿sabes? Estaban participando, teniendo la ley, estaban también participando de las cosas que Dios les desagradaba. Porque acuérdense, el problema judío antes de irse cautiverio no es que necesariamente abandonaran a Dios, es que tenían a Dios, tenían Baales, tenían Acera, tenían Moloch, tenían Kemosh, tenían santos, tenían espíritu, tenían las estrellas, tenían un montón de otras cosas más, y para Dios eso es inaceptable, porque Dios te cela a ti y a mí. Él dice, tu confianza es para mí nada más, tu dependencia es para mí nada más, tu fe para mí nada más, no puedo compartirlo con nada. Y por eso es que se compara a Dios con una esposa, que dice, tú eres mi esposa, yo no comparto mi esposo, tú compartes tu esposo con cualquier otro, y es tolerante. Tú compartes tu esposa si fuera con otra, no, Dios no te comparte a ti tampoco. Y eso es lo que y no sabemos que no fue idolatría, no sé si idolatría, porque Dios no había limpiado la idolatría por el cautiverio, pero sí fue por su prevaricación, por su pecado. Se volvieron indiferentes y irreverentes hacia Dios y hacia sus cosas. Y tú dirás, pero ¿cómo, hasta qué punto? Vamos a buscar aquí, porque dice que la última profecía, el último acto profético fue por Malaquías. Y mira lo que dice Malaquías en capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy yo señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis animal ciego para sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo y el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso agradará de ti o será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de barde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Si eres indiferente a mis cosas, si eres irreverente a mis cosas, las voy a quitar. Y eso fue lo que hizo. A pesar que el edificio se quedó, se quitó todo acto religioso dentro de él y se suplantó por todo acto pagano, porque se fueron irreverentes, estaban ofreciendo las obras, estaban haciendo los cojos, los enfermos, y dice, mira, si no lo acepta el rey, ¿por qué me lo das a mí? Si tú vas a ver el presidente con lo mejor que tú vas, como estás en la iglesia, con lo que te sobra, explícame tú eso a mí. Si tú fueras a una boda, tú vas a ir con los pantalones jotos, con camisa jota, con goja, con medio mundo, a ir a una boda. Está bien, pues son consistentes, eso es lo que quiero decir. Está bien, si tú vas a una boda en esa vestimenta, perfecto. Pero si tú vas a ir a una visita a alguien de un rey, si tú vas a visitar a un presidente, si tú vas a visitar un acto formal, a una entrevista de trabajo.
Una corte, Tienes que va a una ir. corte. o una corte, tú tienes que vestir de cierta manera y te cambias para... Entonces, ¿cómo es posible que tú vas a presentarte de Dios con lo primero que te levantaste por la mañana en pijama? Y esto espera que Dios le agrade eso. ¿Tú crees que Dios le agrade? Entonces, por eso tú tienes que estar loco. No, tú has perdido la mente. Si tú crees, si Dios dice, si eso no es aceptable a una persona humana, ¿cómo va a ser aceptable a mí? Eso es así. Y tú crees que las bendiciones te sean como las olas del mar, unas tras las otras, tras las otras, tras las otras, cuando tú tratas a Dios de esa manera. Amén. Amén. Pues Dios dijo, ¿tú sabes qué? Si no menosprecian lo mío, no van a estar en lo mío. Como un juez te corre de la sala, si te corre de los reinos. No es posible que tú vas a venir a presentarte delante de mí, menos a como tú te presentas delante de la gente. Es como si en la semana voy a mi trabajo en Gabán y aquí vengo como estoy vestido ahora. Pero no sé consistente. ¿Ok? Vamos a ver si terminamos, si no. Vamos al 12. No, pero no queda mucho, por lo demás vamos al versículo 12 que lo leyeron. No, eso fue el pecado. El 13. Entonces, por eso que entonces fue quitado el sacrificio. Dijo, ok, pues eso fue quitar los sacrificios. Le dice por la mañana o por la tarde. Dijo, ¿para qué? Si usted lo menosprecia. Eso fue Malaquías. Con tiempo se lo dijo y en la visión se lo dijo también. Y entonces prohibió, hasta la palabra fue prohibida, que era el rollo de las escrituras. Y por eso hizo y quiso y prosperó. Con tiempo se lo está diciendo. Le está diciendo por su pecado, por eso que está prosperando. El enemigo no te roba, mata y hurte por poder del enemigo. El enemigo roba, mata y hurte por dos razones. Por la ignorancia de saber que hay uno que si te alineas con él, te vuelves victorioso y conquistador. Pero por otro, por pecado. ¿Sí? Por pecado. Hay casos excepcionales como Job, que no fue por pecado, pero fue por otras razones. Pero eventualmente todo le fue duplicado y triplicado cuando toda la prueba pasó. De oídas te había oído. Sí, entonces fue mejor. Fue mejor porque eso mismo, gracias. Fue mejor porque tuvo una experiencia con Dios. Al final dijo, wow, yo nunca tuve esta experiencia. Y le fue mejor también porque una vez que fueron limpiados, dice que recuperaron, se hicieron dueños de su propia tierra. Mira qué cosa. Habían regresado y tenían otros reyes. Cuando pasa esto con Antíoco Epífanes y pasa toda esta prueba, su reinado es establecido. Y regresaron todos sus territorios. Mira qué cosas. Después que se reconciliaron otra vez y se dieron de cuenta de su error. Entonces, del 13 al 14. Edwin. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y el 14, por favor. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ok, así que entonces ahí uno están mirando, entonces le pregunta qué tiempo durará, dice 2300 tardes mañana. Se ha interpretado por dos razones, una de ellas literalmente 2300 tardes días, o la tarde un día, la mañana un día, lo cual es la mitad, que es 1150 días. ¿Okay? Y se acerca más a lo que dijo Daniel en Daniel 7:25, que era tiempo y medio tiempo, que básicamente era 2 años y medio, que son 1260 días. Por eso que hay dos interpretaciones en cuanto al tiempo, pero sí, lo que está comunicando, hay fecha de expiración. Con el Señor hay fecha de expiración. Pues acuérdate, esto es para limpiar su templo, limpiar su pueblo. Y cuando tiene que ver con limpiar su tierra, limpiar su pueblo, hay fecha de expiración. Dios tiene un tiempo específico, vimos la semana pasada y lo vemos hoy. Es interesante porque le dice literalmente la palabra, dice que el que hablaba es una palabra que significa en inglés certain one, un fulano de tal. Ese fulano de tal siempre se ve identificado como Cristo, el Hijo de Dios.
Porque dice como un fulano de tal estaba ahí, como que y él sabía el tiempo que iba a durar. Y quién sabe las cosas de Dios excepto Dios mismo. ¿Sí? No dice cuándo iba a empezar, pero sí sabía cuánto iba a durar. ¿Sí? Y así es también. Que ayer estaban diciendo, la niña que pusieron, que estaban diciendo que ayer iba a haber muchas muertes y bla, bla, bla. ¿Ocurrieron? No. Pues entonces un falso profeta, ¿verdad que sí? Vamos a escucharlo más si abre la boca otra vez. Yo lo que pienso es que la mandaron a decir eso. El de la radio lo Era una pensaron. niña, pero que era una niña y ella, ¿qué va a saber de ella? Pienso yo que la Fue la mandaron. radio, Candelita, él tocó ese tema y Este es el Sí. asunto. Una vez que abre la boca y hizo una falta de profecía, no venga a hablar más. Y déjeme decirte otra cosa, hasta un reloj roto está correcto 2 veces al día. Sí, lo que me están entendiendo. Que puede profetizar un montón de cosas. Mira, pegó una, pues seguro, el reloj roto pega una 2 veces al día. Sí. Si está roto a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde lo pegó, a las 2 de la mañana lo pegó también. A pesar de que dijo un montón de cosas en el medio. ella repetía lo del locutor. O sea, era obvio que era mentira. Sí, yo creo Sí. que le pagaron para eso. Entonces, vemos cuando haga el efecto su corrección, entonces se producirá la salida de ese reino cuando produzca el efecto. Beatriz, de 15 a 16. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las ribieras de Unai, y gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Ok, entonces el primero otro, estamos hablando de fulano de tal, y ahora hay una apariencia otra vez que se identifica con Jesucristo, por 2 razones. Estás hablando en el cielo, como en el cielo hay una apariencia de hombre. Cuando en el cielo lo que hay son ángeles, serafines, querubines, etc. Y dice, oh, en el cielo hay uno con apariencia de hombre. Y lo otro, ¿quién manda a los ángeles sino Dios? Porque los ángeles son administradores que hacen todo lo que Dios les manda. Y ese con apariencia dice, Gabriel, dile qué es lo que significa, dándole órdenes a Gabriel para que hable. ¿Okay? Entonces, ya estamos por finalizar, porque lo demás ya lo cubrimos, por eso tomé mi tiempo al principio. El 17, pastora. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ok, así que vemos que aparte que va a ser una experiencia que van a experimentar cuando regresen a la tierra, también es una experiencia que va a ocurrir a nivel, como ya hemos visto con la visión anterior, a nivel mundial con el pueblo de Dios en un futuro. ¿Okay? Y siempre va a haber un cuerno que se va a levantar, ya sea que se levantó en el tiempo de Antíoco Epífanes, ya sea que se levantó en el tiempo de Nerón y algunos otros más. Siempre va a haber uno, pero esto siempre se ha profetizado algo a nivel mundial que perseguirá y tratar de forzar al pueblo que niegue su fe y su ministerio público. 18. Ana. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Vemos que cayó literalmente, como dice nuestra Ana, se colapsó. Porque es mucho. O sea, estamos leyendo esta visión y estás viendo, es like, wow, todo esto y ese cuerno y pisoteando los santos y qué sé yo. Y cuando se tiró en la tierra, hermano, ahí mismo el cuerpo dijo, no puedo más. Porque ese es el cuerpo tratando de decirte, cuando tú te colapsas, porque el cuerpo está tratando de evitar justamente que te vayas a morir por falta de descanso. Y que verdaderamente, por eso uno colapsa. Pero el colapso de Ana no es así. No, el 19, Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. amén. Así que vemos también el fin de la ira, no solamente la ira con el pueblo en ese momento, como dijo Malaquías, empezando por los sacerdotes, como habían menospreciado las cosas de Dios, y fue hecho para corregir ese pecado, pero también para tiempos del fin. ¿Okay?
Así que eso va a ser intermitente hasta el tiempo del fin, que va a ser algo global, porque siempre va a haber persecuciones como esto aquí representa, como algo, y como vimos la semana pasada, como algo nuevo. Del 20 al 22, Beatriz. Y en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los de reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Eso ya lo estudiamos, el reino medo-persa, los generales. O sea que cada general por cada reino se quedó rey. Quedó rey, Okay. pero más pequeño porque no fue como el primero. Porque Okay. el primero fue Alejandro el Grande y él no dejó heredero, no dejó nada. Okay. 23-24, pastores. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Porque no solamente representa a Antíoco Epífanes, pero es un tipo del anticristo que habla la escritura de que habría de venir. Vemos que, pero es interesante porque dice cuando los transgresores lleguen a su colmo, no, en este caso específico, eran los transgresores, porque dice que por la razón que sufren en Jerusalén es por los pecados, por la irreverencia, por la indiferencia, por lo que dijo Malaquías, que no respetan, no tienen reverencia para las cosas de Dios. Que dice cuando estos transgresores al colmo, entonces va a desatar a Antíoco Epífanes. Ellos mismos se condenan. Exacto. Y es algo para considerar. Y es algo para considerar porque en el caso de Israel vemos que claramente hizo la visión que fue a consecuencia de los pecados del pueblo, que Dios permitió por un tiempo que viniera esa opresión sobre el pueblo judío, donde, como dice la palabra, que el juicio de Dios siempre comienza por la casa de Dios, que muchas veces suceden cosas que la iglesia experimenta a consecuencia de muchas veces los pecados que están sucediendo dentro de las iglesias, dentro de lo que debería estar proclamando y siendo ejemplo y siendo luz en medio de las tinieblas, en vez de ser sal de la tierra. Dios permite entonces, con la intención de corregir muchas veces ciertas opresiones, ciertas persecuciones. Vemos aquí en este caso, para esa razón fue, porque al final, después de esto, tuvieron un reino que no tenían antes, a consecuencia cuando produjo el efecto que quiso dentro de su pueblo. Tenemos que ser luz novelitas. Sí, exacto. Y vimos el carácter que era altivo, que era entendido en enigma, de que era un maestro de disimulo y engaño. Si estudia esto que Epífanes, eso es lo que era, su éxito, que tiene poder, que causa grandes ruinas, que va a prosperar, que ataca a los santos y los vence, como vimos en varios ejemplos, un ejemplo de la madre con sus 7 hijos, que fue torturada, etc. 25, Ana, nos vamos. Quería cubrirlo porque queda bien poco, no hay que comentar mucho sobre estos textos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ok, dice que usa engaño, lo cual Antíoco Epífanes sí usaba engaño, que será quebrantado no con mano humana. Se dice que históricamente que le dio literalmente una plaga en el estómago, dice que le dio gusano, y fue y cuentan que fue cuando ya estaba el pueblo en rebelión, cuando sacaron todas las imágenes del templo, dice que le dio una ira, que abrió la boca y dijo sí, o sea que literalmente iba a convertir Jerusalén en un cementerio para solamente enterrar muertos. Dice que tan pronto dijo eso le dio la plaga y murió de gusanos.
como Se simula cuando, Chávez. prácticamente como cuando el que era antes en Venezuela, que dijo Chávez. que literalmente, yo vi el video, no me lo cuente, Ya, yo yo vi el lo video, vi. yo maldigo a Israel, maldigo ¿cuánto duró después de eso? rapidito. Él dio en el fondo de mis vísceras y murió con cáncer en las vísceras. We don't need you here. Y mira lo que hizo con el pueblo. Sí, destrucción. Sí. Y el 26 lo leyeron, ¿no? No. No. Edu. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Lo que es entonces palabras, lo que está diciendo entonces lo que cuando el templo va a caer en desuso, que es la visión por la mañana y por la tarde, él dice es verdad. No te vayas a creer porque es verdad, lo que estoy diciendo es verdad. Este individuo va a eliminar, el templo se va a quedar, pero va a eliminar todo lo que fue el propósito del templo, va a ser quitado. Para que sepa que es verdad. Y guárdalo. Dice, guárdalo porque vienen los caldeos detrás y si leen eso, que mira que va que si los caldeos no, si los medopersas se enteran de esta visión y que después de ellos se levanta griego de Macedonia, olvídate que si que Dios dice, guárdalo. No lo cuente. Guárdalo, déjalo en hebreo, de eso al pueblo, pero guárdalo no lo deja publicar. Porque el pueblo caldeo estaba pronto por caer. Ya estaba llegando a los 70 años, iban a ver los medo-persas. Y si ellos se enteran que ya, primero se entera de las profecías antes, se entera de esta, que va a venir de Grecia, un emperador, olvídate que. Se tiraba, Sí. Entonces, 27, Beatriz. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí. Okay. Y si llegas a ser tú con esta visión, tú no te quedarías espantado, especialmente cuando tú ves la persecución, dices, pero tú estás orando, estás esperando los 70 años, vamos a regresar a esta tierra, vamos a reconstruir. De momento Dios te dice, sí, pero va a haber una persecución, sí, pero el pueblo va a pecar y va a causar que yo mueva mi mano. Y todo esto lo dejó, tú sabes, fue mucho. It's a lot, man. Tú sabes que Dios te está revelando lo que está haciendo con los movimientos de las monarquías y los gobiernos. A mí eso es mucho. A mí eso es mucho para tratar de resolver. Lo importante que sacamos de esta ley, por lo menos hasta ahora, que Dios está en control. De reyes, de reinado, de monarquía, de dictadores. Dios está en control. Lo que lo importante, siempre lo aprendimos también, siempre se va a levantar a alguien que se cree un cuerno, que se cree que puede mandar, Hay mucho. como dice ahí, que puede ser arbitrario, que puede sacar las leyes, pero tú tienes que entender, el que se mete contigo como hijo de Dios, se mete también con el príncipe, como dijo el príncipe del cielo, y que Dios tiene fecha de expiración para cualquier prueba, para todo. Yo tengo una fecha de expiración para de Job, yo tenía una fecha de expiración aún para de Cristo. La de Cristo empezó un jueves por la noche y terminó un viernes a las 3 de la tarde. Aún en ese sufrimiento y aún para nuestras vidas. Lo importante es que, y lo otro que comencé, si estamos preparados para persecución. Si estamos preparados, que si nos dicen, mira, Dios dice que ejemplo, como un caso como ese, mira, ¿cómo es ese cerdo? Dice, no, yo no como ese cerdo con mi palabra, pues te quito la vida o te lo comes. Dice, pues mira, quítamela. No únicamente se la quitaron, lo torturaron. Si estamos preparados y preparadas para ser torturados con razón de no negar nuestra fe. Y si no, es un examen personal. Y si no, tenemos que prepararnos. Dios quiera que nunca veamos persecución. No, Dios quiera que nunca veamos persecución. Pero preparémonos por si un día ocurriese, que estemos preparados para responderle a ella, no solo responderle a ella, terminar nuestra carrera en esta tierra en fe. La palabra. En fe. Y agradando a nuestro Dios aún en medio. Por eso a veces hay que ver películas como esa, como Cobadis. ¿Tú qué has visto Cobadis? Tú tienes que ver Cobadis. Cobadis hay una escena donde Nerón tiene a los cristianos y le suelta a los leones, los quema y todo lo demás. Y en medio de esa escena, que históricamente están cantando, adorando a Dios y pidiendo a Dios que los prepare. O sea, le está pidiendo, Dios, prepáranos para esta prueba. Dios, prepáranos para esta prueba. Y Dios los preparó.
Dice que algunos, aún cuando estaban siendo atacados, que aún así seguían, porque como no se, es como Esteban le están tirando piedras, el primer mártir de la iglesia, le están tirando piedras, y ¿qué es lo que le está viendo? Al Señor. La gloria de Dios. Entonces, porque está viendo al Señor, no sentía los No peñonazos. estaba sintiendo las piedras. Sí. Porque entonces decía, está viendo al Señor, y Dios permitió, porque en ese momento que no sintiera nada, que solamente viera la visión, diciendo, por aquí que tú vienes, Esteban, que no te preocupes, que ya mismo sacaban los peñonazos y vas a estar conmigo. O sea como que te Dios prometí. ayuda a uno, ¿verdad, pastor? Sí, Cuando tengo yo una creo que situación así y conoce el corazón de uno y tenemos que pasar por eso, Él nos va a ayudar. Sí, creo que sí. Yo estoy convencido de eso. Yes. Yo estoy convencido de Because eso. we can't do it alone. Porque Es aún, disciplina el que ama, por eso que pasan Sí. las pruebas. pero es que el mismo cuerpo, dicen la gente que ha sido atacado por leones, dicen en el momento como que no le duele, porque el cuerpo comienza a emitir unos químicos que como que no sientes el dolor en el momento de que estás siendo atacado, y que después entonces sientes, pero el cuerpo emite unos químicos. Pero creo que en el momento, si hemos de pasar por esa experiencia, podemos orar a nuestro Dios que la pasó ya, por fortaleza, para que nos ayude. Yo creo que el alma se despega primero y Yo espero que sí, Ana, que sea así. Si no, que se despegue rápido. Despégueme rápido, Señor. Porque oremos y nos despedimos. Padre, te damos gracias, mi Señor. Seguimos orando, mi Jesús, que tú sanes la tierra, que tú sanes las almas, mi Señor. Que mi Cristo, que tú sigas fortaleciendo su iglesia, que Padre podamos brillar aún más en este tiempo, mi Jesús, que nuestra voz salga clara y salga discernible, mi Señor, que solamente te hay salvación y solamente te hay transformación. Pedimos, Padre, que tú nos prepares si hemos de pasar alguna persecución, sea en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestra familia, sea donde sea, que mi Señor, que no nos agradamos pasar por ello, pero mi Señor, nos agrada serte fiel a ti. Así que, mi Señor, tú nos preparas para esos momentos. Ahora pedimos, mi Señor, que tú nos despidas con tu bendición, con tu paz a nuestros destinos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Aleluya.